Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, por tocarme el corazón. Es una verdadera alegría el que podamos encontrarnos nuevamente, porque es momento de encender la lámpara, es decir, de permitirle a la palabra de Dios que siga iluminando nuestra vida. Y de manera muy especial con estos textos del Antiguo Testamento. A la luz del Antiguo Testamento hemos comenzado este recorrido con los textos del primer libro de la Biblia, del Génesis. Por eso quisiera invitarlos a que dispusiéramos nuestro corazón con la invocación al Espíritu Santo y el canto, que también nos ayudan a que abramos los oídos de la fe para escuchar el texto de la palabra de Dios. Sopla, ven y sopla, ilumina y trae paz a mi corazón. Sopla, ven y sopla, trae descanso y lléname de amor. Trae descanso y lléname de amor. Ven Espíritu Santo y abunda en mi vida. Ilumíname para ser instrumento del Padre. Ilumina mi camino para poder verlo con claridad y así caminar firmemente. Amén. Después de esto, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, le dijo. Él le respondió, aquí estoy. Luego Dios le dijo, toma tu único hijo, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y caminaron los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, Padre. Él le respondió, sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham, y siguieron su camino los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera tu único hijo. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar El Señor proveerá, y por eso se dice hasta hoy, en la montaña del Señor se proveerá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
estamos ubicados en este momento en el capítulo 22 del libro del Génesis. Dios vuelve a llamar a Abraham y le dice simplemente, Abraham, y él responde, aquí estoy. Porque en realidad nosotros al llamado de Dios tenemos que responder diciendo, aquí estoy. Esta es la respuesta del que se dispone a hacer la voluntad de Dios, del que escucha la voz de Dios y dispone su corazón. Así es que al llamado de Dios corresponde la respuesta, aquí estoy. Inclusive recuerdo en este momento en el rito de ordenación sacerdotal, cuando nosotros somos ordenados sacerdotes, se nos llama por nuestro nombre y la respuesta que solemnemente se da al que nos llama es, aquí estoy, porque es la iglesia misma la que nos llama a nosotros para consagrar nuestra vida al Señor. De esta misma manera, Abraham hoy es llamado por Dios y la respuesta de él es afirmativa. Aquí estoy, como muchos profetas en el Antiguo Testamento y como el mismo Jesucristo, que en la carta a los Hebreos nos dirá el autor sagrado, responde, me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios, con este llamado que hace Abraham, va a poner a prueba la fe de este hombre, porque Dios le va a pedir lo siguiente: ve y ofréceme a tu hijo en sacrificio. Porque en el momento del llamado de Dios, cuando la fe entra a probarse para crecer, entonces hay que responder con la obediencia. Y Abraham se dispone y obedece al Señor. Dios le había prometido una descendencia muy grande a Abraham. Le había dado solo un hijo, Isaac, y ahora Dios le pide esa ofrenda. Pareciera que es una indicación contradictoria a la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Pero Dios sabe muy bien lo que hace, porque la fe de este hombre, de Abraham, tendrá que ser una fe firme, fuerte, una fe que nos lleva a la obediencia, porque en realidad la mayor ofrenda que podemos hacer a Dios es obedecer a su voluntad. Y Abraham lo hace. En muchas ocasiones, tú y yo nos hemos visto en la misma situación, donde Dios parece que es contradictorio con sus designios y nosotros tenemos que aprender a obedecer su voz. La obediencia es signo de fe, es signo de amor. Y Abraham es el gran padre y el maestro de la fe. Lo que Abraham va a recibir como petición de Dios es ofrecer lo que más ama. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es la vida de su hijo Isaac. Ofrecer lo que más se ama es ofrecer lo mismo que Dios nos ha regalado como don. Dios le ha dado y ha cumplido su promesa como una bendición al darle a Abraham un hijo de sus entrañas, a Isaac. Lo único que Dios está haciendo con Abraham es pedirle lo que él mismo le ha dado. Y es que en realidad, si tú y yo nos ponemos a pensar, ¿qué de lo que tenemos y de lo que somos no lo hemos recibido de Dios? En realidad, todo lo hemos recibido de Dios. Por eso es que cuando nosotros le ofrecemos a Dios, en realidad solo le estamos retornando la bendición que ha puesto en nuestras manos. Todo es suyo, todo le pertenece, inclusive nosotros mismos. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque obedece la voz de Dios. Y aunque tenga que ofrecer lo que más ama, Abraham lo hace, y lo hace de corazón, porque ama al Señor. El texto dirá que Abraham toma a su hijo Isaac y que juntos comienzan a ascender el camino a la montaña para ofrecer a Dios el culto agradable. Dice el texto, Abraham sube a dar culto a Dios. ¿Y cuál es el mejor culto que puede darle? El mejor culto es obedecer su voluntad.
Imagínense que nosotros nos dedicáramos en la vida a dar un culto agradable a Dios. Y eso muy probablemente no sería simplemente el cumplimiento de ritos, el cumplimiento de normas, sino el someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, el ofrecer lo que más amamos a Él, el saber escuchar su voz y disponer nuestra vida a lo que Él quiere. Esto es lo que hace Abraham, obedecer a Dios para darle el culto agradable a sus ojos. Si hay algo que Dios va a reclamar al pueblo de Israel siglos después, será que su culto está vacío, que hay demasiado incienso, que hay demasiado olor a grasa por los sacrificios en el templo de Jerusalén, pero que no hay una obediencia de corazón a los mandamientos del Señor. Abraham nos pone ejemplo. Dar culto a Dios es obedecer su voluntad. Pero por el camino, mientras Abraham caminaba con su hijo Isaac, llevando la leña para el sacrificio, llevando el fuego, llevando el cuchillo para el sacrificio, Isaac hace una pregunta: Padre, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? La respuesta de Abraham a este llamado de Dios es: Dios proveerá. Y en realidad Dios provee. Abraham sabe que Dios va a disponer su voluntad en la ofrenda que le está pidiendo y en el sacrificio que le pide a él realizar. Porque en realidad Dios provee en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, en el momento del sacrificio. Cuando hay que poner la vida, Dios nos provee. Dios nos está pidiendo una ofrenda de obediencia. Porque el mayor sacrificio que va a hacer Abraham no es llevar a su hijo a la muerte. El mayor sacrificio que Abraham hará será obedecer a Dios. Así pues, cuando Abraham dice Dios proveerá, Abraham se confía absolutamente en las manos de Dios. Algo nos recuerda aquellas palabras de Jesús mismo en la cruz, cuando se abandona en las manos del Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Algo resuena en nuestro corazón al contemplar al Cordero sacrificado que Dios ha provisto para nuestra salvación. Y en el momento donde Abraham comenzará a preparar el sacrificio, prendiendo el fuego, colocando el cuchillo en su lugar y atando a su hijo para el sacrificio, el ángel del Señor detiene la mano de Abraham y le dice esta expresión: sé que temes a Dios, sé que amas a Dios, porque no le has negado lo que Él te ha pedido. Y es que verdaderamente mostrar amor a Dios significa obedecer su voluntad. Cuando yo digo amo a Dios, es porque soy capaz de obedecer lo que Él me pide. Es lo que el ángel del Señor le envía como mensaje a Abraham. Temes a Dios, amas a Dios, por eso has hecho su voluntad. Por eso Dios colocará en aquellas ramas enredado a el cordero que será sacrificado en lugar de su hijo Isaac. Porque en verdad Dios provee lo necesario cuando hay un corazón generoso que se atreve a obedecer la voluntad de Dios, a amar a Dios siendo obediente. Qué hermoso texto el que estamos meditando. Y es que en realidad los santos padres y la iglesia misma ha reconocido en este texto de la fe de Abraham, del sacrificio de Isaac, pero sobre todo de lo que Dios provee para el sacrificio, la misma imagen de su Hijo Jesucristo y Él. ¿Por qué? Porque si hacemos el comparativo, Abraham subía con su hijo al monte para ser sacrificado. De la misma manera que el Padre acompañaba a Jesucristo el Señor cargando el madero de la cruz para ofrecer la vida por nosotros. Solo que aquí ocurre la gran diferencia.
Mientras que en el texto del Génesis Dios coloca a un cordero para ocupar el lugar de Isaac, en el monte Calvario es el cordero inocente, puro, inmaculado, el que ofrece la vida por salvación de todos. Es Jesucristo el Señor el que se ofrece como sacrificio para nuestra salvación. El Padre ocupa el lugar ahora de Abraham. Jesucristo ocupa el lugar de Isaac. Y ese sacrificio es el que a ti y a mí nos han dado un camino nuevo para relacionarnos con Dios. Es a través de la obediencia de su Hijo Jesucristo que nosotros aprendemos a caminar escuchando la voz de Dios, descubriendo su voluntad y obedeciendo esa voluntad en todas sus consecuencias. Por eso, si algo podemos decir como conclusión de la meditación de este texto es que la mayor ofrenda que podemos dar a Dios es la obediencia. Así nos lo muestra hoy Abraham en este texto que estamos meditando, pero sobre todo nos lo muestra Jesucristo el Señor, siendo obediente a la voluntad del Padre, cuando en el huerto de los olivos le dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, de llevar el madero hasta el Calvario, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es el llamado que Dios nos hace hoy a través de su palabra. Ser obedientes a su voluntad, ofrecer desde nuestro corazón en las circunstancias que vivimos, fieles a lo que Dios nos pide. Y si hoy el Señor te está pidiendo una ofrenda de amor, una ofrenda de obediencia, no dudes en decirle: aquí estoy, Señor, como decía Abraham al inicio del texto. Mis hermanos, dispongamos nuestra vida a través de la oración, de la escucha de la palabra de Dios, pero sobre todo de ponerla en práctica en nuestra vida para que podamos descubrir que podemos ser obedientes a la voluntad de Dios como Abraham, como Jesucristo nuestro Señor. Así pues, que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe a todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, mis hermanos. Que la palabra de Dios siga siendo luz para nuestras vidas. Permitamos que sea Él, a través de su palabra, el que guíe nuestros pasos. Soy el Padre José Carmen y nos vemos la próxima semana. Dicen que Dios habla a través de los sueños, y a Jacob Dios le revela que hay unión entre el cielo y la tierra a través de una escalera. Te espero la siguiente semana para reflexionar sobre este texto del libro del Génesis. Dracma. De lo perdido, lo encontrado. Cuando pensaba en el amor, jamás te vi. Cuando pensaba en tu creación, jamás te vi. Cuando tenía una sonrisa, cuando sentía en mí la brisa, no te veía, no te veía. Gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, por tocarme.